14 minutos. Vamos a ver entonces a continuación ya un circuito de disparo que utiliza, fíjense bien, utiliza el dispositivo de rompimiento es el SOS, el que acabamos de ver. Esto, ¿verdad? Que tenemos aquí, pues es la red RC ya trillada en diferentes circuitos, pero hay algo aquí que tiene. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es un transformador de pulsos. De tal manera que la parte de potencia queda aislada de esta parte. Pero aquí hay algo también interesante. A ver si me pueden decir esto. Habíamos dicho que los dispositivos de rompimiento unilaterales como el UJT y el SUS son más apropiados para controlar a los SCRs. ¿Por qué razón? Porque los SCRs también conducen solamente en un solo sentido. Sin embargo, aquí vemos que este circuito está controlando a quién. Perdón, que en este circuito el SUS está controlando no a un SCR, está controlando a quién, a un TRIAC. ¿Y cómo le va a hacer o cómo se le hizo? Bueno, la variante en este caso es la siguiente. Ver que aquí tenemos una fuente alterna y al TRIAC y retorna acá al neutro. Sin embargo, de esa misma fuente alterna se tiene un puente rectificador de onda completa, de tal manera que este puente lo que hace es convertir esta corriente alterna en una corriente continua. Y si continua aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a llegar a la red RC? Esto quiere decir que todo el tiempo al SOS le va a estar llegando un voltaje positivo. Y como va a estar llegándole un voltaje positivo, va a estar en condiciones de conducir en cada uno de los semiciclos. ¿Sí me entienden esta parte aquí? Pregunto, ¿queda claro? ¿Lo podrías repetir? A ver, el SUS habíamos dicho que era un dispositivo que solamente puede conducir con un voltaje positivo. Si le metemos un voltaje negativo al SUS, no lo podemos quemar. Entonces, también otra cosa que dijimos, que el SUS, como es un interruptor unilateral, por lo general siempre va a estar trabajando, va a estar controlando a un SCR. Pero aquí les decía, el SUS se está utilizando para controlar a un TRIAC. Y el TRIAC ya sabemos que conduce en los dos ciclos de línea. Vemos que la fuente de corriente alterna alimenta la carga y pasa a través del TRIAC y retorna. Pero de esta misma fuente, ¿verdad? Tenemos un puente rectificador. ¿Para qué sirve un puente rectificador? Para convertir esta señal alterna en una señal de corriente continua de una sola polaridad positiva. Entonces lo que vamos a tener de aquí para adelante, ¿verdad? Va a ser un voltaje positivo. ¿Sí lo pueden ver? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo al SOS le va a llegar un voltaje positivo. Y si le llega un voltaje positivo en el semiciclo positivo, puede trabajar. Y si le llega un voltaje positivo en el ciclo negativo de la onda alterna, también va a poder trabajar y producir un punto de corriente. ¿Está? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, ahora bien, aquí esto lo hemos trillado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Aquí nosotros podemos observar que la red RCE tiene una resistencia fija, una resistencia variable y el capacitor. Sabemos que dependiendo del ajuste de la resistencia R2 del potenciómetro, el capacitor se va a cargar rápida o lentamente. Pero en este caso, ¿verdad? El capacitor hasta qué voltaje se va a cargar, me podrían. Puede ser entre 6 y 10 volts. Es correcto, ¿verdad? Es precisamente el voltaje de rompimiento del SUS. Si el SUS es de 6, pues ahí va a llegar, porque en ese momento
se activaría el interruptor. Y al activarse el interruptor, fíjense que va a pasar toda la corriente, toda la energía almacenada en el capacitor, va a pasar a través del SUS y va a llegar ¿a dónde? Al devanado primario del transformador de pulsos. Eso es lo que tenemos aquí. Fíjense entonces, para el semiciclo positivo, el voltaje ya tiene la misma polaridad. Partimos también de que está activado, está en estado de bloqueo, y el voltaje en la resistencia pues no existe porque esta trayectoria está abierta. Sin embargo, por aquí fluye corriente, ¿verdad? Y se empieza a cargar el capacitor, como podemos ver aquí. De tal forma que el voltaje en el capacitor llega al voltaje de rompimiento del SUS, el SUS, ¿verdad?, manda un pulso de corriente y activa el transformador. Ese es el pulso de corriente que vamos a tener en el primario del transformador. Y ya sabemos que por la inducción electromagnética, este mismo pulso se va a reflejar en el secundario. Pero ahora observen la polaridad. ¿Cómo está la polaridad? Está invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí, ¿verdad?, en el primario se le aplica un pulso de corriente positiva, en el devanado secundario vamos a tener un pulso de corriente negativa. Y va a presentarse en el mismo instante de tiempo. Entonces, este es el pulso en el primario y este es el pulso en el secundario. Ahora observen dónde está conectado el primario del transformador. Pues va a estar conectado entre la compuerta y la terminal MT1. O sea que este pulso de corriente negativo le va a llegar a la compuerta. Y nosotros sabemos que un triac, lo que vimos en la primera unidad, puede conducir si le aplicamos un voltaje de corriente positivo o bien, perdón, un pulso de corriente positivo o un pulso de corriente negativo. Y en este caso se le está aplicando un pulso de corriente negativa. Vamos a ver por qué razón se invirtió la polaridad más adelantito. Pero ya una vez que ese pulso de corriente está en la compuerta, el triac conduce y todo el voltaje de la fuente ahora va hacia la carga porque ya se cerró el interruptor y empezaría a conducir, ¿verdad? Y llegaría ¿a dónde? Hasta pi. Cuando llega a pi, ya sabemos que el triac se apaga debido a que la corriente decae a cero, ¿verdad? Se va por debajo de la corriente de mantenimiento y cambia la polaridad del voltaje de entrada. Cambió ahora de más pasa a menos. Pero debido a que tenemos el puente hace que ese voltaje negativo se convierta en positivo. De tal manera que aquí todo el tiempo vamos a tener un voltaje positivo. ¿Y qué va a pasar? Pues ahora, ¿verdad?, nuevamente se va a empezar a cargar el capacitor. Cuando llega al voltaje de rompimiento de SUS, se genera un pulso que va hacia el primario del transformador. Ese mismo pulso se transfiere al devanado secundario, pero debido a que tiene la polaridad invertida, se cambia, tenemos una corriente negativa. Y en ese momento, ¿verdad?, entra en conducción el otro SCR interno que tiene el triac, dejando conducir la parte restante de la onda. Y esto pues se va a repetir indefinidamente. ¿Cómo podemos variar el ángulo de disparo alfa? Pues variando la resistencia. Entre más pequeña sea la resistencia de 2, más el ángulo alfa, más cercano a 0. Cuando nosotros le damos toda la galleta R2, ¿verdad?, su máximo valor, entonces el capacitor se va a cargar más lentamente y vamos a tener ángulos de disparo cercanos a 180 grados. No sé si hay alguna con este circuito. No, profe. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver esto ya para terminar. Aquí, ¿verdad? No sé si les parece raro, ¿verdad?, el hecho de que el transformador. Vamos a ver por qué. Bueno, dice modos de operación de los triacs. Dice, como se sabe, la dirección de la corriente de compuerta de un triac no tiene que concordar con la polaridad de su terminal principal. Es decir, un triac se puede disparar
con una corriente de compuerta positivo o negativo y se tienen los siguientes casos. 4 casos de los cuales hay que evitar uno. La primera condición, cuando el voltaje de la terminal principal, el positivo, y corriente de compuerta positiva. Esa es una condición. La otra, voltaje de terminal principal positivo, corriente de compuerta negativa. Vamos a analizar cuál sería el primero. El primero, ¿verdad? El MT2 es la terminal principal positiva. O sea, aquí en el ciclo positivo, aquí, ¿verdad? Al inicio acá, vemos que el voltaje positivo le llegaría más menos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos terminal principal positiva y con corriente de compuerta negativa. No, para nosotros no es el caso. El caso 1, permítame. Dice terminal, voltaje terminal positivo, corriente compuerta positiva. Nosotros no le estamos aplicando en ningún momento compuerta corriente positiva. Nosotros, circuito cae en qué caso? En el caso 2. ¿Y cuál otro? Se le aplica corriente negativa. Vamos a ver el caso 2 de terminal principal positivo, corriente de compuerta negativa. Esta es la que nosotros tenemos aquí para el semiciclo positivo. Terminal principal positiva y la corriente que se le está aplicando va a ser negativa. Estamos en el caso 2. Y luego, ¿en qué otro caso cae? Cae en el caso 3. Voltaje terminal principal negativo, corriente de compuerta negativo. Es decir, para el semiciclo negativo, la polaridad cambia. Acuérdense que a la carga y al triac le llega corriente alterna. Entonces, en el semiciclo negativo, acá tenemos menos y acá tenemos más. O sea, terminal principal negativa y corriente de compuerta negativa. Es lo que le estamos aplicando. El circuito que nosotros manejamos en el caso 2 y en el caso 3. El caso 1 y 4 es cuando la corriente que se le aplica es positivo. Bueno, dice, el voltaje de terminal principal positiva significa que MT2 es más positivo que MT1. Los triac modernos se disparan bien en los modos 1, 2 y 3, pero el disparo se vuelve más difícil en el modo 4. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que evitar el modo 4. El modo 4, ¿cuándo sucede? Cuando la terminal principal es negativa, es decir, en el semiciclo negativo. Y si yo llevo a aplicar una corriente de compuerta positivo, puede ser que no se active adecuadamente. Por esta razón, ¿verdad? El caso número 4 es el que se evita en este circuito y en la mayoría de los circuitos que manejan triacs. Entonces, son, ¿verdad? La polaridad del transformador. ¿Qué hubiera pasado si la polaridad del transformador no se hubiera invertido? Pues hubiéramos caído en el caso 1 y 4 y posiblemente habría problemas acá en el semiciclo negativo. No sé si tengo alguna pregunta, duda con esto. No, profe. Muy bien, entonces yo creo que aquí la vamos a dejar, y ya nos vemos, hoy es jueves, ¿verdad? Ya nos echamos la semana. Ya terminamos el tema, el 2.2 y 2.3 el lunes. No sé si el lunes voy a ver, ahí vamos a estar pendientes. En el caso que haya, pues yo les aviso. Si avisan en el transcurso de la semana, el fin de semana me avisan que se suspenden las clases, pues ya yo les aviso ahí con Roberto. ¿Sale? Ok, está bien, profe. Ok, entonces aquí la dejamos. Continuamos el lunes o el martes a ver qué.
Está bien, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Saludos, profe. Buen fin de semana. Igual, Hasta luego, Inge. hasta luego.